Muy buenas noches a todos. Les habla Luis Carlos Chaquea, director general de Interlat. En nombre de Interlat, Escuela de Negocios Latinoamericana en Internet, Universidad Pontificia Bolivariana y CM Latam, la Comunidad Latinoamericana de Social Media y Marketing Digital, le damos la bienvenida a este webinar del día de hoy, Creatividad y Marketing Digital, a cargo del señor Sergio Llano. Hacemos la presentación del señor Sergio Llano para comenzar con este webinar de hoy. El señor Sergio Llano es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, magíster en Dirección de Tecnologías de Información de la Universidad Abierta de Cataluña, España, y maestría en Comunicaciones en las organizaciones de la Universidad Complutense de Madrid, España. Próximo a doctorarse, que creo, Sergio, que ya estamos casi cerquita para celebrar eso. En Sí, está cerca. en su última universidad, adelanta actualmente estudios de doctorado en política y comunicación y cultura bajo la línea de investigación de impactos sociales de las tecnologías de la información. Es docente, investigador y consultor en temas referentes a la alineación de las tecnologías de información con los planes y estrategias de comunicación organizacional y mercadotecnia. También se desempeña como conferencista del Congreso Iberoamericano de Social Media y docente principal de las diplomaturas de Marketing Digital, Comercio Electrónico y Community Management de Interlat y la Universidad Pontificia Bolivariana. Como siempre, Sergio, quiero agradecerte tu permanente disposición en compartir tus conocimientos y decirte que tienes la palabra para que todos te escuchemos. Muy bien, gracias Luis Carlos. Muy buenas noches para todos y también un agradecimiento y un reconocimiento a Luis Carlos. Bueno, primero por mantenerme durante varios años acompañándolo en estos procesos que él con tanto éxito ha venido realizando de formación y capacitación y además del aporte que ha hecho y hoy en día ya con un impacto más allá del ámbito colombiano, un espacio latinoamericano, no solo con sus diplomaturas, sino con el Congreso y con esta serie de webinars. Entonces, para mí también es un honor acompañarlos. Bien, el tema que nos ocupa hoy es un tema muy interesante, que por supuesto se nos quedará corto y que es una preocupación de todos cuando vivimos en un entorno en el que hay que marcar la diferencia. Esta primera imagen que aparece allí en la pantalla nos recuerda esas dos dimensiones del actuar humano marcadas por la diferencia en los hemisferios de nuestro cerebro. Un hemisferio izquierdo que no le gusta la sorpresa, que es el hemisferio del científico, del que sigue el método, el matemático, el hemisferio que le gusta lo familiar, que categoriza la información y que le gusta la precisión. Es un cerebro lineal. Pero ese cerebro de la derecha tan sugestivo en esta imagen, que es el cerebro, el hemisferio derecho, que ama la creatividad, el espíritu libre, que es apasionado, que es sensual, que no le gusta lo convencional, que le gusta el color y el movimiento, etcétera. Bien. Muy probablemente en medio de estos dos hemisferios es que se mueven nuestras preocupaciones por hacer un marketing de calidad. Quizás muchas veces tendemos más a, hacia el hemisferio izquierdo porque el hemisferio derecho a veces es más difícil de encauzar. Creemos que la creatividad es un asunto de inspiración y de arte que no requiere, que no tiene su propia metodología. Y resulta que no es tan así, que el arte también por el arte y la creación por la creación no siempre es creatividad. Y también vamos a recordar en este seminario, vamos a aprender un poquito en este seminario o en este webinar que hay metodologías y hay formas de explotar la creatividad en función de objetivos concretos como los que las empresas piden. Entonces, esto como una idea introductoria de nuestro webinar de creatividad y marketing digital. Bien, les comparto
mis datos personales. Por ahora, si quieren tomar nota del Twitter, estaré pendiente de él al finalizar el webinar. Si alguien quiere que interactuemos por allí, alguna pregunta que se quede corta o algún comentario, lo agradezco también. Cualquier crítica o opinión es bienvenida. También está mi correo info@sergiollano.com. Bien, he dividido el webinar en 5 partes. En la primera quiero que hagamos una reflexión sobre el punto de encuentro del concepto de marketing y estas ideas de la creatividad. En lo segundo quiero mostrar 5 ejemplos de cosas que me parecen destacadas, no tienen un orden particular, son simplemente cosas que se me ocurrieron de mostrar, es probable que algunas la conozcan. Voy a mostrar 5 ejemplos para que veamos cómo en la práctica se usa la creatividad. No sé, no siempre, probablemente no siempre o sea, se hace sistemáticamente o hay conciencia de esa creatividad, aunque estoy seguro que en muchos casos sí se es consciente de esa creatividad que se está desplegando. Entonces vamos a ver unos ejemplos. En tercer lugar, quiero que hablemos del proceso de generación de ideas, que es como el caldo de cultivo donde va tomando forma estas ideas de la creatividad. Luego pasaremos a una parte que es muy interesante, que es quizás como la parte más científica del asunto, y es lo que yo mencionaba, de que realmente hay metodologías para el pensamiento creativo, que no es solamente de sentarse y decir dónde viene la idea brillante que nos sacará de pobres o que nos volverá exitosos o virales, etcétera, etcétera. Y por último, quiero compartir, para que el webinar no se quede aquí, algunas lecturas y algunos recursos útiles para que sigamos profundizando. Este webinar no lo hago solo por ustedes, lo he hecho por mí también, porque desde hace muchos años he estado interesado por el tema de la creatividad y a veces lo dejo de lado, y es un tema que hay que mantener haciendo ejercicios y explorando un poco. Bueno, vamos con el primer tema, la primera partecita, creatividad y marketing. Algunas reflexiones para empezar. Eh, Debo mencionar que alguien le vi en el Congreso de Social Media algo como esto, que se refería a medios sociales sobre todo, y es todos buscando un espacio para que nos hagamos visibles. Y esto no es solamente un escenario de social media, ni mucho menos, es un escenario del marketing en general. Es tantas voces, y hoy que los medios nos han permitido alzar la voz y comunicar nuestras propias ideas, pero todos hablando al tiempo, por supuesto que esto se dificulta. ¿Cómo nos diferenciamos? Obviamente nos diferenciamos haciendo algo que se destaque sobre lo demás. Y aquí obligatoriamente tenemos que referirnos al concepto de creatividad. Esa diferenciación, por supuesto, es la que hará que eh, tengamos más posibilidades de éxito, por supuesto, más posibilidades de llamar la atención, y más posibilidades de ser, por supuesto, más competitivos. Pero esta diferenciación implica pues todo un trabajo de elaboración, de introspección, y idealmente un trabajo sistemático para lograr destacarnos. No es solamente, como lo decíamos al principio, creatividad por la creatividad, porque en eso también se ven fracasos. Voy a poner un ejemplo que es un ejemplo que no va a sorprender a nadie, que todos conocemos. A veces no, quizás no nos damos cuenta de lo que está pasando en el escenario digital. Voy a hacer una comparación rápidamente del canal de YouTube de Germán Garmendia con el canal de Nike. Yo supongo que todos sabemos de qué estamos hablando. Este personaje con su canal Yo Soy Germán, quien no lo haya visto, échale un vistazo. Supongo que son pocos los que no lo han visto. Y vemos las cifras de este señor que tiene 15 millones, casi 16 millones de suscriptores, más de 1.000 millones de vistas, de reproducciones de sus videos, y prácticamente 2 años largos, 2 años y medio con el canal. Y comparémoslo con un grande de estas marcas que sabemos que están en el top of mind en el mundo y que sabemos que son creativas y que producen contenidos. Y ese canal oficial de Nike, en el momento en que lo comparo con el de Germán, creo que esto fue antier, tiene 186.000 suscriptores. La diferencia es abrumal, incluso la diferencia en reproducciones es realmente abrumadora. Y también, miren, pues la diferencia en tiempo, pues mucho más tiempo lleva Nike en línea. Bien,
Aquí obviamente nos surge la pregunta de, bueno, es claro que tenemos que ser creativos, pero no sabemos si esa creatividad es algo innato y si es algo innato de alguna manera renunciaríamos a poder hacer algo como lo que hace Germán Garmendia, o si realmente es algo que se puede desarrollar. Yo creo que hay un poco de los dos. Hay que reconocer, siguiendo con el ejemplo de Yo soy Germán, que este señor tiene una chispa y una vena creativa que nadie se la puede negar y que hace una gran diferencia. Y como ellos, pues no son muchos los que pueden lograr ese impacto. Sin embargo, el potencial creativo no es exclusivo de unos cuantos, y como lo decía desde un principio, hay maneras de desarrollar la creatividad y de generar ideas valiosas. Por supuesto, no todas las ideas van a resultar, y ese es un factor que hay que tener en cuenta, es que siempre hay un factor de fracaso probablemente, que hay que aprender a manejar, pero que en la medida en que lo manejemos sabemos que estamos buscando nuevas ideas y que alguna de ellas al final resultará. Bien, esto pues como unas ideas de vinculación entre el tema de marketing y creatividad. Vamos al segundo punto y es, quiero que miremos algunos ejemplos de los miles que podríamos mostrar. Probablemente usted pensará que hay algunos mejores de los que yo voy a hablar. Son 5 ejemplos básicamente para que pensemos un poco de dónde sale la idea de esta gente que ha hecho cosas realmente destacadas, en grande y en pequeño, porque no todo lo que va a mostrar es, ha sido visto por todos o es de diferentes ámbitos. Pero creo que son buenos ejemplos del uso de la creatividad. Un primer ejemplo, y lo escuché en una conferencia hace poco de alguien de UNICEF, es de la campaña de Médicos Sin Fronteras, una campaña de Médicos Sin Fronteras. Eh, Esta gente, sabemos que pues, vive de donaciones y para ellos, ellos no tienen un aparato de marketing tan poderoso como el que puede tener una gran multinacional, pero se han generado una idea fantástica de cómo generar recursos. Y aquí vemos un poco de creatividad y marketing, no aplicado propiamente a una empresa convencional, sino a una empresa sin ánimo de lucro que parecería ser algo más difícil. Esta gente se inventa una cosa que se llama las pastillas contra el dolor ajeno. Básicamente son unas pastillas eh, que venden, que no son realmente pastillas, sino que son caramelos, como lo ven ustedes allí, dice 6 caramelos, mentol, eucalipto sin azúcar. A ellos se les ocurrió que si podían vender estas pastillas en una farmacia regular, eh, con la idea de que la gente compre las pastillas para ayudar a mitigar el dolor ajeno, pues podría ser una idea interesante. En el camino se encontraron con muchas dificultades y una es que no es posible en España, y creo que en la Unión Europea, vender algo que se muestra como un medicamento y no lo es. Sin embargo, esta gente tuvo la fortuna de hacer un proceso general, desarrollar un proceso legal para que se permitiera, pues porque también lo que están vendiendo es bastante inocuo y al final realmente sí produce un beneficio contra el dolor ajeno. Y es básicamente que los ingresos de estas pastillas eh, se, se destinan a las campañas de Médicos Sin Fronteras que, como sabemos, atienden a personas de bajos recursos en todo el mundo que no tienen acceso a un médico. Ellos, dentro del proceso de la campaña, vivieron un momento de un hit, y aquí les voy a dejar una tareita, y es ver el video de un cineasta español que participó en una de las campañas, y aquí vemos en la escena, ven que él pone su mano sobre varias pastillas, y esta para el colesterol, esta para la diabetes, no sé, algo así, y esta para el dolor ajeno. Y la pastilla contra el dolor ajeno, como sabemos, es la pastilla para ayudar a las campañas de Médicos Sin Fronteras. Eh, es curioso, esto fue una curiosidad en el momento en que está en furor la campaña, este cineasta, pues que está muy mayor, muere, y eso le da un impulso adicional a la campaña impresionante. Bien, se venden en más de 22.000 farmacias en toda España a 1 euro. Entonces, miren el alcance de la campaña. En el lanzamiento de la campaña se presentaron más de 50.000 entradas a la web en una semana y más de 80.000 videos. Pero miren que aquí el tema, muchas veces nos obsesionamos con el valor de las visitas y de las reproducciones,
pero aquí eso lo que está demostrando realmente es que hay un contenido importante, que realmente hay una idea que llama la atención, que conecta con el interés de la gente y con el deseo de ayudar. Bien, y rápidamente la pastilla alcanzó la venta de más de 1 millón de unidades. Si mal no recuerdo, cuando escuché del caso, eh, se estaban viendo a gatas para producir las benditas pastillas porque todo el mundo la estaba comprando. Bueno, miren una idea, por supuesto que aquí no estamos hablando solamente de marketing digital, pero que fue una herramienta fundamental para apoyar la campaña, tanto desde la web como desde los videos en YouTube. Aquí podemos hablar también de una experiencia transmedia, que eso creo que es otro componente importante. Hoy en día de éxito para muchas campañas puede ser una, una característica que valdría la pena explorar y es el uso de diferentes plataformas. Bien, esta es un poco diferente. Esta es de un banco y quiero aquí mencionar una de estas cosas que nos ha traído los medios digitales o que estamos reforzando con los medios digitales y con estos temas de la inteligencia colectiva. Y me refiero particularmente a lo que son los flash mobs y a los smart mobs, que los estamos viendo en todo el mundo y que siempre tienen un potencial de viralidad muy grande. Usualmente es en video en YouTube, pero aquí no sería tan transmedia el asunto, pero que tiene unas características muy interesantes. Este flash mob es del Banco Sabadell. Básicamente, lo que hacen es en una plaza donde hay una sucursal del banco, se para un contrabajista, que lo vemos acá, pone sus manos sobre el traste y sobre el arco y se queda quieto y pone un sombrero para que alguien eche una moneda. Hay un momento en que hay una niña que echa una moneda y aquí vemos la fotografía, echa una moneda y empieza a sonar, el contrabajista empieza a tocar el fragmento del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, la famosa Oda a la Alegría, y empieza él pues como solista de eso y poco a poco se van uniendo muchos instrumentos, todos los instrumentos de la orquesta, que es una orquesta de, no sé, unos 60 músicos al menos, y luego un coro de 40 personas, hacen más de 100 músicos que van entrando poco a poco a la plaza. La idea fue diseñada para celebrar el aniversario del banco y esa viralidad inicial que fue muy potente porque fue algo pues sorpresivo, yo no recuerdo exactamente la ciudad en la que se hizo, pero esa viralidad inicial se convierte a que hoy pues, tiene más de 32 millones de reproducciones. Este tipo de esfuerzos implican, por supuesto, una planeación, también una idea. Es cierto, y alguno podría estar pensando que los flash mobs de música hay muchos, y ya que estamos mencionando el de música clásica, uno de música clásica, puedo mencionar otros para que se los exploren. Hay uno en una estación de metro, perdón, de tren en Dinamarca, en Copenhague, con el famoso bolero de Ravel. Si alguien algo gusta un poco de la música clásica, no sé si recuerda que el bolero de Ravel empieza con un solo de redoblante y cada vez se va metiendo un instrumento uno a uno y va creciendo la orquesta. Eh, pues que es una obra que se presta perfecto para un flash mob de música clásica. Hay otro muy interesante que me gusta mucho y que búsquenlo por ahí, que es con el Mesías de Händel, con el Aleluya, el Mesías de Händel en un food court, o sea, en una plazoleta de comidas de un centro comercial. Hay una niña que se para sobre una mesa a cantar el solo del Mesías y poco a poco van apareciendo personas. Bien, esta idea del flash mob me devuelve un poquito, entonces es no solamente con música clásica, pues porque hay muchas ideas interesantes que se pueden hacer con música y con actores y con bailarines, etcétera. Eh, pero que moviliza mucho, que crea un ambiente muy interesante. Eh, y sobre todo, y esta es una variante del flash mob, cuando se invita a la gente por medios sociales a que participe. Voy a mencionar otro ejemplo ya que seguimos con los de música clásica. Hay uno que hizo la orquesta de la BBC con arias de ópera y se llama Flash Mob the Opera, se llama orquesta de la BBC.
Ya hace poco vi que ya había una versión en internet porque la estaba buscando por mucho tiempo, pero hay una versión que subió alguien, creo que de un país árabe, creo que por eso no la han bajado, porque creo que eso tiene derechos, pero de pronto la pueden buscar y es, ponen una orquesta en una estación de tren y unos solistas cantando arias de ópera con 3 coros diferentes y toman como tema, cambian los textos de la ópera y toman como tema una pareja que ha peleado porque a él le gusta el fútbol y ella quiere ir a visitar a su familia. Este sería otro ejemplo de flash mob y los han usado para fortalecer marcas, no solamente en este caso como lo hace el banco, sino también las mismas orquestas sinfónicas lo han hecho para motivar el acercamiento a la música clásica y es muy exitoso, es muy exitoso. Y vean si se logra a veces con productos difíciles como en el caso de la música clásica, pues qué decir de otro tipo de productos que podría eventualmente ser más fáciles de vender. Aquí un detalle adicional y es que esa inversión que esta gente hace luego es fácil de medir a nivel sobre todo de branding. Recuerden que no todo en marketing es un retorno tangible, me refiero pues a unos ingresos específicos, sino también abrir espacio en el imaginario de la gente para, en este caso, para el posicionamiento de marca. Bueno, un tercer ejemplo es el de Virgin America. Este creo que es conocido, probablemente algunos de ustedes lo han visto, pero me parece muy interesante porque es cambiar un contenido que la gente tiene en un medio ya que puede parecer obsoleto, como en este caso la tarjeta de seguridad de un avión y de cómo ponerse el cinturón y dónde están las salidas de emergencia, como lo vemos en esta tarjeta. A aprovechar la tecnología que tienen hoy los aviones. Probablemente todos hemos visto pues cada vez más popular en los aviones los sistemas de entretenimiento y las aerolíneas han creado contenidos para estos sistemas de entretenimiento, pero a veces falta un poco de creatividad y a ese es el punto al que voy. Este es un video incluso creo, me gustaría como para que descansáramos un poquito de que me escucharan, les doy 2 minutos para que vean un fragmento y ya les envío el enlace. Es un video de los mensajes de seguridad de la aerolínea, pero que ha sido grabado pues con bailarines y con actores y una muy buena música. Entonces vean la creatividad aplicada a un contenido que es de lo más aburrido del mundo, aprovechando la tecnología, los sistemas de entretenimiento que tienen las aerolíneas. Como les decía entonces, si quieren, para que descansemos de escuchar, descansen de escucharme un momentico y no se quede solamente en mi discurso, ahí les envío el enlace por el chat para que tómense 2 minuticos, vemos en la primera partecita y ya los interrumpo. I got some safety tips that you gotta know, and trust me, it's something that you wanna hear. So honey, sip your lips and enjoy the show before we move into the stratosphere, yeah. So won't you buckle your seatbelt, put it on tight, and keep your in that chair until we turn off that light. Turn your electrical devices off as fast as you can. And whatever you do, don't make me ask you again. So tonight, get ready to fly, 'cause we're gonna live it on up in the sky. Virgin America knows all the places you wanna be. Fly away with me, yeah. For the 0.001% of you who have never operated a seatbelt before, really? I mean, it works like this. Insert the metal end into the buckle until it clicks, and pull on the loose end to tighten, making sure it fits slow and tight across your lap. There you go. To open, lift on the top of the buckle. And remember, seatbelts should be fastened whenever you're seated, just in case of unexpected turbulence or weather conditions. Personal electronic devices should be turned off and properly stowed during taxi, takeoff, and landing. Laptops should be placed inside carry-ons or under the seat.
Not in seatback pockets or loose on the cushion next to you. Nice try. Your in-flight team or the sign above will determine when electronics may or may not be used during flight. Yo, 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 now that you're bouncing your head to the rap scene, now that your eyes are glued to the flat screen, if the cabin pressure's changing, you know that we won't be leaving you hanging. Pull your mask down first, don't worry, oxygen flows. Tighten the... Bueno, yo creo que ya ahí les dejo la tareita de terminarlo para que lo que vean con detenimiento. Me gustaría que alguno, veo que hay muchos activos en Twitter, ya he mirado algunos, si alguien me quiere hacer un comentario, cómo le parece, sería interesante para ver que alcanzaron a ver una parte. Entonces, insisto, miren, contenido convencional, que quizás a nadie se le ocurre hacer algo diferente, ya nadie presta atención a esos videos de seguridad, pues es otra forma de llamar la atención de la gente y creo que es un muy buen ejercicio de usar la creatividad para contenidos que merecen una revisión. Bueno, este es un ejemplo también bastante conocido, pero que a mí no deja de sorprenderme cada día y es cómo utilizamos el medio digital para para expandir el negocio que ya tenemos montado en offline. Esta es una empresa coreana, Tesco. Esto ya ha sido copiado en otros lugares del mundo y creo que estamos cerca de verlo por aquí, si es que en Latinoamérica, creo que en Chile, si no estoy mal, ya hay algo de esto. Alguien que nos cuente por ahí si es así. Y es básicamente, esto no es un supermercado que a simple vista parece un supermercado, sino que es la entrada es una estación de metro. Vemos aquí una persona que se va a subir al vagón. Pero las paredes no son paredes convencionales, sino que han puesto habladores con productos que hacen parecer esto una alacena de un supermercado. Y básicamente lo que la gente hace es, en su tiempo muerto en la espera, pues mirar los productos que hay en el supermercado y con un dispositivo móvil, como en este caso, comprar con el código de barras. Miren lo interesante que es cómo hacemos que un negocio convencional aproveche las tecnologías digitales. Esta empresa se llama Tesco y su versión online se llama Home Plus. Tenía un menor número de tiendas que la empresa número del sector que se llama, número uno del sector que se llama eMart, y ellos querían ser los número uno, pero no querían aumentar el número de tiendas. Y entonces por eso, y esto fue resultado de un estudio también en que se dan cuenta que lo que hay que hacer por las características del público es llevar el supermercado a las personas. No era posible lo contrario, pensar que la gente siguiera yendo al supermercado porque veían que además los supermercados están abarrotados, no podían llevar más personas y no querían abrir más tiendas. Rápidamente se incrementó el número de usuarios registrados en su sitio web 76% y las ventas online en un 130%. Se convirtieron los número uno online y casi que están al mismo nivel del número uno offline con esta estrategia que diseñaron. Una idea muy creativa que cuando uno la ve dice, bueno, ¿y por qué no se le ocurre a uno cuando tiene algo como de evidente, ¿no? De estos, cuando uno lo ve aplicado, pues pensaría que esa idea se le pudo haber ocurrido a uno. Bueno, y un ejemplo quinto, pequeño, ya no hablemos de las grandes empresas, sino de algo incluso más local, esto es algo colombiano y seguramente hay muchos de estos casos en muchos países de Latinoamérica. Y este es un sitio en Instagram que se llama Morí de Risa, que produce contenidos divertidos, frases y cosas de esas. Y vemos cómo estas plataformas que a veces pueden ser difícil monetizar y vemos que cuando se generan contenidos creativos, pues la cosa empieza a funcionar y se empieza a generar un negocio. Aquí vemos algunas de los posts de imágenes que ya son posts con contenidos comerciales. Entonces, ellos generan contenido divertido, pero entre ese contenido divertido, cuando la gente ve que hay público y que la gente está atenta a ese contenido, pues va pidiendo, por favor, publicítenme esto. Y aquí vemos otro caso también,
spa para las uñas, decoración de uñas. Eh, y bien, y miren, pues rápidamente 848 likes, pues no es nada despreciable. Estos son los datos de esa cuenta, 400.000 seguidores. Ya aquí es donde yo siempre hago la comparación de cuánto, por ejemplo, en medios tradicionales, un periódico, cuántos ejemplares imprime eh, regularmente en una ciudad intermedia o pequeña en Latinoamérica. Rara vez es un valor como este, y ahí es donde vemos que cuando hay contenido creativo, la gente se une y las posibilidades de impactar son grandes. Bien. Bueno, pues estos ejemplos que digo destacados, no necesariamente eh, son los únicos, pues sabemos que hay miles, por no decir millones de ideas interesantes, estos que se me ocurre compartir para que pensemos de dónde salen esas ideas, cómo se generan esas ideas y cómo podemos hacer diferencia. Voy a referir a un librito que a mí me gustó mucho, lo leí por lo menos hace unos 15 años. Hay una versión de él en internet, se llama Cómo generar ideas de Jack Foster. Hay un PDF por ahí si lo quieren descargar. Es un librito muy divertido, aunque tiene unos gráficos en la versión PDF que veo por ahí, no los tiene, unos gráficos muy interesantes que ilustran las ideas de de este publicista. Él es un publicista y propone algunas, ¿cómo decir? Algunos hábitos o condiciones que podríamos crear para generar ideas. Voy a mencionar solo algunos de ellos, pues para dejarle la inquietud de leer el libro. A mí me gustó mucho cuando lo leí y creo que me sirvió mucho para resolver cosas que implicaban algo de trabajo creativo y sé que a ustedes les va a funcionar. Una de las primeras ideas que él propone es que hay que tratar de crear un ambiente divertido. Y él como publicista, los publicistas probablemente saben de eso, y él cuenta en su libro que en su agencia hacían días especiales para motivar la creatividad. Entonces uno de ellos era algo como, mañana todo el mundo véngase en pijama. Y la gente llegaba al trabajo en pijama. Uno dice que esto es una idea loca, pero eso crea distensión en el ambiente y crea un espacio de interacción que rompe esquemas y que hace más propicio la generación de ideas. Otra cosa que dice es cultive la inclinación a las ideas, de que deberíamos estar como todos los días como ávidos. En este capítulo en el que habla de cultivar la inclinación a las ideas, propone algo que a mí nunca se me olvida y que a veces trato de aplicar con todo, y que yo también tengo mi lado muy racional del cerebro que tiende a primar más que el lado creativo, pero a veces que lo recuerdo trato de aplicarlo, y es que dice, hay que leer algo que nunca hemos leído, hay que oír alguna canción o algún tipo de música que nunca hemos oído, hay que ir al trabajo por un camino por el que nunca hayamos ido, hay que hablar con alguien que normalmente no hablaríamos, etcétera, etcétera. Y que en la medida en que hagamos estas cosas que se salen de lo convencional a lo que estamos habituados, eh, vamos a tener un caldo de cultivo para la generación de ideas creativas. Bien. Otra de los capítulos del libro es Aprenda a combinar. Aquí me va a salir un poquito de lo que propone Jack Foster y me voy a referir a otro libro que al final les voy a compartir. Es un libro que se llama Mil ejercicios de creatividad clasificados y que pone unos ejemplos de combinaciones muy interesantes y divertidos. Estos ejercicios son para hacer que el pensamiento fluya, que las ideas fluyan. Entonces, aquí justo en el libro voy a mostrarles algunos de estas ideas de combinar cosas que no son normalmente combinables. Entonces, dice, por ejemplo, encuentre las semejanzas entre un zapato y un lápiz. Bueno, a simple vista esto parece un absurdo, pero justo el ejercicio implica forzar el pensamiento a generar ideas que no son visibles aparentemente. Y aquí nos vamos adelantando a la parte que viene, y es que hay mecanismos de generación de ideas, y como estos mecanismos para que el pensamiento fluya y uno se salga de los esquemas convencionales de pensamiento en los que normalmente está enmarcado.
Entonces, esto de la combinación. Aquí les voy a leer otros dos de semejanzas. Dice, encuentre las semejanzas entre los deportes y los tractores, entre un jardín de niños y una orquesta. Bueno, cosas de este estilo. Bien. Y otra de las ideas que propone Jack Foster es pensar como un niño. No sé si algunos de ustedes recuerdan o añoran algunas de las cosas de su niñez. Yo siempre he añorado y a veces he hecho el intento de recrear algo de mi niñez que me gustaba mucho y era el juego. Y el juego es justo una de esas cosas que a veces perdemos eh, y que son escenarios de creatividad muy interesantes. A mí me gustan los juegos y me gusta de todo tipo, de cartas, de dominó, monopolio, bueno, pasando por Rummikub y otros tantos. Todos me gustan. Pero hay una cosa que a mí me ha gustado hacer con los juegos y es un poco aplicar alguna idea de estas de pensar como un niño y es romper las reglas del juego. Si vamos a jugar este juego, pero cambiemos las reglas. Y esa es una manera de flexibilizar el pensamiento. Yo me he reunido varias veces con amigos de mi empresa en una casa donde tienen un jueguito que se llama Jenga, que es un juego de palos, probablemente alguno lo conoce. Y ellos saben que cada vez que nos reunimos yo intento sugerir la idea de que cambiemos las reglas del juego. Usualmente termina siendo un fracaso porque la gente no está de acuerdo, ya es donde uno ve la inflexibilidad del pensamiento de la gente y que muchas veces esa misma inflexibilidad es la que impide que se generen ideas creativas. Entonces siempre encuentro resistencia, pero yo trato de imponerme a que cambiemos las reglas del juego y a veces les propongo por qué no todos lo entienden, pero es un ejercicio interesante de ver realmente cómo nuestra flexibilidad de pensamiento que teníamos de niño se pierde con el tiempo. Bien. Y un último punto que trabaja Jack Foster en su libro Cómo generar ideas dice, olvide el asunto. Cuando uno está generando ideas creativas y no llega a una solución, hay un momento en que hay que dejar la cosa y no pensar más en ella. Y creo que a todos nos ha pasado. Cuando estamos enfrascados en algo que queremos resolver y no podemos, eh, muchas veces la solución está en dejar de pensar en ello. Olvide el asunto. Ya hemos hecho propuestas, hemos usado metodologías, hemos cambiado las reglas para generar la idea, pero no tenemos la idea que queremos. Pues dejémoslo y probablemente en el camino vuelve y sale. Y sale una idea realmente atractiva y potente. Bien, vamos a la cuarta parte, nos quedan como unos 7 minutos si no estoy mal. Eh, vamos a alcanzar a ver estas dos cositas que nos quedan, las metodologías para el pensamiento creativo. Voy a quedar debiéndoles mucho porque hay muchas metodologías. Voy a mencionar algunas de las más famosas y al final les dejo algunas lecturas y recursos y voy a mencionar algunos libros y autores para que sigamos explorando este tema. Una de las metodologías más famosas es la de pensamiento lateral. El pensamiento lateral es propuesto por un autor que les recomiendo muchísimo, que tiene muchísimos libros y ahorita lo voy a mencionar en otra metodología que se llama Edward de Bono. Para mí Edward de Bono es un genio y es un genio del pensamiento creativo, pero es un genio también muy sistemático, es decir, es alguien que ha escrito en algún sentido teoría del pensamiento creativo. Y es como les decía, y lo puse en un tweet mencionando lo que íbamos a hacer en este webinar, y es que la creatividad tiene método. Y ese creo que es uno de los mensajes que quiero dejar. La creatividad tiene método, no es solamente generar ideas interesantes y atractivas, porque cuando hablamos de marketing buscamos objetivos y el logro de objetivos, y eso implica un poco más de método, no simplemente, aquí la creatividad no solo puede referirse a la creación artística, sino que tiene que tener también una validez desde el punto de vista utilitario, digamos. Todos hemos visto, a ver si me funciona aquí esta pluma, este acertijo de cómo podemos unir estos 9 puntos con 4 líneas. Entonces, usualmente nosotros hacemos algo como esto,
pero luego nos damos cuenta que esas 4 líneas no unieron los 9 puntos. Probablemente todos conocemos este acertijo y sabemos que la solución del acertijo es, déjenme borramos este dibujo, la solución al acertijo es salirse del marco. Entonces no me puedo limitar al marco que me dan los puntos, como lo vemos acá. Si me salgo del marco puedo hacer lo de las 4 líneas. Este es el ejemplo más famoso de pensamiento lateral. Pensamiento lateral lo que sugiere es cómo logro yo pararme en un punto en el que pueda romper el flujo de pensamiento convencional. Es decir, si yo todos los días pienso de esta y esta y esta manera, necesito un comodín o un elemento que me haga romper ese flujo de pensamiento. Voy a mencionar otra metodología que es de pensamiento lateral y que es o un ejercicio de pensamiento lateral que es muy interesante para la solución de problemas. Y uno pone el problema en un papel y luego busca en un diccionario y escoge la primera palabra que le aparezca en el diccionario, que tenga sentido. Y fuerza uno relaciones de esa palabra que apareció en el diccionario al azar para ver este problema. Es un ejercicio de pensamiento lateral porque yo rompo el flujo de pensamiento convencional y tomo un elemento y con un elemento hago que ese flujo se rompa y empiezo a ver una perspectiva diferente del problema. Me salgo del marco. Y por eso el pensamiento lateral ha sido una de las metodologías más usadas para la solución de problemas y generación de ideas creativas en el mundo. Y ha sido, por supuesto, pues muy desarrollada por Edward de Bono. Por ahí me encontré también esta, que tiene ya no 4, sino 3 líneas, que me parece que es más difícil el ejercicio. ¿Cómo unir estos 9 puntos con 3 líneas? Miren, han sido necesarios salirnos mucho del marco. Pensamiento lateral. Bueno, las lluvias de ideas son una metodología muy usada, pero usualmente cometemos un grave error y la he traído aquí porque quiero resaltar algo de las lluvias de ideas que hace la diferencia entre una buena y una mala lluvia de ideas. Y es que usualmente en la lluvia de ideas proponemos 2 o 3 ideas nomás y nos casamos con la primera. Las lluvias de ideas realmente deben ser muy vastas en contenido y deben tener otro factor de generación de procesamiento de las ideas para que tenga validez. Y es que las ideas no se cuestionan. Si estamos en un grupo generando ideas y propuestas de lo que debemos hacer, lo primero que tendemos a hacer es a juzgar. No, esa idea no sirve. No, pero no, más bien esta. O tratamos de defender nuestra propia idea. Y aquí se trata de añadirle algunos componentes de trabajo en equipo, y es que no hay una idea mejor que otra. Simplemente la lluvia de ideas es un listado de ideas. Y debemos hacer un listado lo más amplio posible. Y luego ya vamos a detenernos en cada una de ellas para hacer un análisis realmente de su viabilidad. Debemos quitarle el ego a las ideas realmente, porque cuando el ego intenta apropiarse de las ideas, ya las ideas no van a fluir y probablemente vamos a fracasar porque no encontramos la adherencia y el apoyo de otras. Y aquí vendría también una última parte del trabajo, y es renunciar al deseo propio y al ego de que mi idea debe ser la que funcione. No, aquí lo más importante es el trabajo conjunto. Bien, quería traer esto a colación porque sé que es una metodología muy, muy, muy positiva, pero que se usa muy mal a veces en la generación de ideas creativas. Y voy a terminar con otra que también es de Edward de Bono y que es fantástica, que se llama 6 sombreros para pensar. 6 sombreros para pensar es una metodología en la que se pone un problema, una situación, y proponemos 6 enfoques a ese problema o esa situación. Y esos enfoques están representados por 6 sombreros. Se supone que puede funcionar de la siguiente manera, que 6 personas diferentes se encarguen de ver ese problema o ese objetivo desde estos 6 enfoques. Un enfoque sobre hechos y cifras, o sea, realidad, cosas concretas, cifras y valores. Otro enfoque sobre emociones y opiniones. Entonces alguien esté pensando en sentimientos, en juicios de valor, opiniones. Otro negativo objetivo, y es que vea la parte negativa de la historia, sea más concreto, bien objetivo. Lo otro, optimista positivo,
de esa situación o realidad concreta. Otro, la parte creativa y lúdica, y es que vuele la imaginación con esa idea o ese problema. Y otro normativo, que le ponga un marco, que le ponga reglas. Yo he hecho el ejercicio, lo que pasa, y como experiencia del ejercicio, me ha quedado la experiencia de que hay que cada una de las personas que asumen las posiciones debe dedicar tiempo y reflexión antes de llevarlo al conjunto de trabajo. Se podría hacer en grupos también, que dos personas, digamos, si tenemos 12 personas para el proyecto, de a dos trabajen cada uno de los temas. Bien, al final vamos a tener todos unos insights sobre el problema o sobre una idea o proyecto que enriquece mucho lo que queremos lograr. Bueno, insisto, hay montones de metodologías, yo simplemente he mencionado tres, pero ahorita en esta última parte ya les menciono cómo podemos ampliar algo más de las metodologías. Creo que me estoy pasando ya 1 o 2 minutos de mi tiempo. Les robo 2 minuticos más y ya tenemos tiempo para las preguntas. Entonces, algunas lecturas y recursos. Este es un sitio muy bonito. Lo conocí, no les miento, hace más de 15 años. Se llama Creativity Web. Todavía existe. Es un sitio muy sencillo, como pueden ver ustedes, ahí está el enlace en la presentación, tendrán el enlace. También pueden buscar Creativity Web, Resources for Creativity and Innovation. Y ustedes ven por aquí técnicas, qué cosas nuevas hay, mapas mentales, frases sobre creatividad, afirmaciones sobre el cerebro, cómo funciona el cerebro, etcétera, etcétera. Cómo crear un espacio creativo, etcétera, etcétera. Este es el librito de Jack Foster, Cómo generar ideas, se los comparto, ahí está el enlace. Igual si ustedes escriben cómo generar ideas PDF, lo van a encontrar. Este es el libro de 1000 ejercicios de creatividad clasificados, lo encontré también en Scribd, lo pueden ver por allí, hay un escaneo del libro, montones de ejercicios muy divertidos de creatividad, montones. Este es un sitio web que se llama Creative Talis y tiene un montón de recursos desde muchos enfoques. Aquí está la parte de recursos de creatividad, pero también tiene mucha información sobre creatividad en general y aprendizaje creativo, que es otra cosa. Parte yo creo que a veces de generar buenas ideas es estar dispuesto a aprender cosas que uno normalmente no está dispuesto y que a veces se cierra a aprender. Y aquí es esto del aprendizaje creativo. Creo que aprender cosas siempre es una fuente de creatividad, es lo que quería decir. Bueno, y termino con otro que también a mí me ha servido mucho, algunos materiales que produce esta gente. Esto se llama Mensa International. Ellos, bueno, aunque se enfocan mucho en coeficiente intelectual, sabemos que la inteligencia no solamente es coeficiente intelectual y que hay muchos tipos de inteligencias y que todas estas inteligencias pueden contribuir a la creatividad. Y ellos se enfocan mucho en el IQ. Entonces aquí, si ustedes quieren ser miembros de Mensa Internacional, para ser miembro de ellos, uno tiene que hacer un test de coeficiente intelectual. No importa el resultado que tenga, pero será miembro. Y a partir de ahí ellos le dan material para mejorar su coeficiente intelectual. Ellos tienen varios libros. Yo tengo aquí dos, voy a mencionar los títulos, no les muestro. Son de Grijalbo. Uno se llama Agilidad Mental, Guía Mensa para desarrollar su potencial, y otro se llama Rompecabezas Lógicos, más de 50 enigmas. Los rompecabezas y todos los juegos también son herramientas muy interesantes para desarrollar la creatividad. Estos son entonces de la serie de Mensa que están en español, que se han hecho en español. No sé qué tan fácil sea conseguirlos, yo los tengo hace ya varios años, pero es probable que se consigan. Bueno, sé que Mensa Internacional tiene muchos también y se pueden conseguir por internet. Bueno, creo que me pasé como 5 minutos de mi tiempo. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Un poco de ejemplos del uso de la creatividad y luego la idea de que la creatividad pues tiene sus cauces, no es solamente inspiración espontánea que surge de la nada, sino que hay que crear unas condiciones personales para la generación de ideas y luego si nos adentramos en el uso de metodologías probablemente
vamos a flexibilizar nuestro pensamiento y de allí generar ideas poderosas y exitosas en nuestros proyectos y no solamente hablaríamos de marketing, por supuesto. Bueno, muchas gracias por su atención. Tenemos tiempo para preguntas y quienes quieran también seguir por Twitter, ahí estaré pendiente. Sergio, muchas gracias, muy enriquecedor tu tema, la gente, excelentes comentarios. De verdad, con este tema estás creando, como está bien el nombre en color de nuestro webinar de hoy, y aplicado mucho pues a lo que es referente a nuestros temas de marketing digital. De nuevo, felicitaciones, Sergio, y espero que en el tema del módulo en la diplomatura de Community Management que nos acompañarás, podamos escucharte hablar de este tema. Muchas gracias. Ojalá que sí. Pregunta Diana Posada. ¿Debe la creatividad buscar innovación como su fin último o se puede, digamos, conformar con la generación de ideas que generan engagement y se vuelven virales, como por ejemplo el flash mob? Yo creo que la innovación es más difícil que la creatividad, porque la innovación ya implica generar ya un cambio, romper con lo existente. Y por eso yo creo que reciclar ideas, y esto está también en la literatura sobre creatividad, no se trata siempre de crear algo único, irrepetible, sino tomar de lo ya existente algo y desarrollar la idea a partir de eso que vemos. El flash mob es un muy buen ejemplo, eh, porque flash mobs hay miles hoy en día, pero todos han logrado, y esto es bien interesante, que la fórmula no se agota, encontrar un elemento adicional del uso de la marca, del lugar, de la interacción de las personas, etcétera, etcétera, de la sorpresa que crean, donde ve uno que la fórmula realmente es muy poderosa. Entonces, no está mal si a usted se le ocurre, bueno, vamos a buscar algo creativo, pero apalanquémonos una idea existente, un flash mob, es válido. Yo creo que no siempre hay que buscar la innovación porque de hecho es mucho más difícil y dentro de la creatividad es aceptable que reciclemos recursos existentes y eso también es creatividad. Si yo hago un flash mob, ¿por qué estoy siendo poco creativo? Estoy siendo poco creativo si yo hago el mismo flash mob que hicieron otros, pero si hago otro diferente que también produce impacto, estoy siendo igual de creativo. Pregunta Lucero Chirinos. Para una persona que no se considera creativa, ¿qué se puede hacer para generar más y mejores ideas? Bien. La persona que se considera no creativa, en realidad lo que le está pasando es que tiene un bloqueo en su forma de pensar. No es que no sea creativa, sino que decidió no ser creativa. Yo diría decidió hasta hoy no ser creativa. Pero pues así como decidió hasta hoy no ser creativa, podría decidir mañana, quiero ser más creativa. Y espero, yo creo que parte de la respuesta está en algunas de las ideas que propuse y en los materiales que propuse. Yo le sugeriría a esta persona proponerse algunas actividades diferentes de las que hace cotidianamente. Y con eso ya empieza a ser uno creativo, con su propia vida, por ejemplo. Eh, Incluso en cosas tan simples como la que yo decía, hacer algo que uno nunca hace. Por ejemplo, a mí no me gusta el cine de terror, por decir algo. Voy a ver una película de cine de terror, ¿cierto? Para flexibilizarme. Ahí ya estoy creando espacios y ambientes nuevos, ¿cierto? Al menos en ese sentido. Otra cosa es ya cuando yo ya quiero generar ideas, que ahí ya implica un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo adicional idealmente debería ser acompañado con algunos mecanismos y metodologías como las que hemos planteado hasta aquí, ¿cierto? Eh, pero una cosa sí yo quiero que quede clara, y esta pregunta es muy interesante, y es que potencialmente todos somos creativos. Lo que pasa es que a veces queremos que la creatividad es que todos debemos ser compositores de sinfonías
o escultores no sé, de obras maestras, pues, pero no, eso no es creatividad, eso es arte en su máxima expresión, pero creatividad es una cosa mucho más amplia realmente de lo que a veces creemos. Gracias, Sergio. Pregunta Héctor. ¿Solo es necesaria una buena idea para lograr una viralización efectiva o eso debe estar acompañado de una estrategia? Bien, por supuesto que la sola idea no es suficiente, aunque a veces las ideas son tan potentes que por su peso se viralizan. Es claro que necesitamos de la estrategia. La idea sola no es suficiente. Eh, a veces la idea también es tan creativa que fracasa por lo creativa que es, porque no medimos el impacto que pueda tener. Si lo llevamos a medios digitales, se me acaba de ocurrir esto. A alguien le pareció una fantástica idea y que de hecho tiene algo o mucho de creativo. Eh, cuando había el paro en Colombia, eso lo digo para las personas que están fuera del país, que no están en el contexto, en Colombia hubo un paro agrario hace unos meses y los campesinos pararon. Y un restaurante muy importante aquí en Bogotá utilizó eso. ¿Cuál paro? Ven a nuestro restaurante y como delicioso. Pues no recuerdo exactamente cuál era el tuit o el mensaje, pero era algo como eso. Se le ha ido todo el mundo en contra y utilizó una idea, un contenido que parecía muy creativo, pero no sopesó el entorno en el que se iba a mover. Y aquí, ¿qué faltó? Pues un marco estratégico realmente. Entonces estoy de acuerdo con que la creatividad sola no asegura el éxito y que a veces la creatividad sola nos lleva al ridículo o al fracaso también. Pero también es cierto que hay que correr riesgos y en la creatividad a veces se nos puede ir la mano y ese riesgo hay que crearlo, hay que correrlo. Luis Miguel pregunta, ¿la creatividad es el reflejo de los resultados? ¿Cómo transformamos las células digitales para lograr esos resultados? Si la creatividad es el reflejo de los resultados, es la pregunta. Sí, señor. ¿Cómo No la entiendo. transformamos dichas células para obtener los resultados digitales? Mm, yo no creo que la creatividad sea producto de los resultados. Yo creo que la creatividad nos lleva a resultados. ¿Y cómo convertimos la creatividad en resultados tangibles? Pues es como todo, es una apuesta. Quizás esto no lo dijimos, pero muchas ideas fracasan. Pero no por eso vamos a dejar de intentarlo. Buscamos los resultados. Con la creatividad esperamos que esto resulte, que logremos la viralización, el posicionamiento, los seguidores, los clientes, las compras. Buscamos eso, ¿no? Pero es claro que no siempre lo vamos a lograr. Yo creo que este es un factor a tener en cuenta. La creatividad nos lleva a los resultados, pero la creatividad hay que mantenerla. Es decir, bueno, no, esta idea no funcionó, ahora probemos otra. Listo, esta funcionó mejor y ahora, ¿qué más nos inventamos? Porque este es un buen momento para recordar la imagen de todos en esa playa, porque es que el entorno es así, todo el mundo está ya tratando de llamar la atención. Y hay que tener claro que no siempre nuestra creatividad va a generar los resultados, pero no importa, en algún momento le vamos a pegar como las pastillas para el dolor ajeno. Que yo recuerdo también cuando escuché esa campaña, nos decían de tantos intentos de cosas que habían propuesto y que nunca dieron resultado. Entonces, la creatividad nos lleva a los resultados, pero no siempre, no siempre, y eso no importa. No por eso vamos a castrar la creatividad. No, no más creatividad porque fallamos. No, hay que seguir intentando. Grace Álvarez. ¿Cómo generar una estrategia de 360 grados que incluye el cliente online y offline? Wow, esta es la mega pregunta. Pues, eh, bueno, depende, por supuesto, ya hay que ver ya cada caso, la empresa,
su entorno, su producto, los tipos de productos también, y las empresas muchas veces coartan la creatividad porque las empresas son muy celosas de cómo usamos la marca y a veces convencerlas de hacer algo creativo no siempre les va a gustar. Eh, bueno, son cosas generales que digo, porque es que la pregunta es difícil. Depende de muchos factores que tienen que ver con, pues, con todos los elementos que están involucrados, desde la organización, el producto del que estamos hablando, eh, los imaginarios que esta empresa tiene sobre la forma ideal de mercadear este producto o servicio, nosotros también como facilitadores del proceso, como agencia, por ejemplo, eh, mm, bueno, y de ahí para adelante, pues miles de factores del entorno y del momento y de los medios que vamos a usar. Es que es todo, o sea, esta pregunta es una pregunta difícil de responder. Última pregunta de muchas que hay pendientes, pero se nos agota el tiempo, Sergio. La hace Carlos Reyes. ¿Cómo puedes evaluar la creatividad antes de lanzarlo al mercado? Bien, creo que se puede testear, eh, de pronto hacer un piloto se podría, depende de los medios también que queramos trabajar, pero se podría hacer un piloto. Esto es algo que se hace también en el mundo de la creatividad y el marketing, y es preguntarle a gente que no tiene nada que ver. Yo recuerdo a mi profesor de publicidad en la universidad hace muchos años, recuerdo algunas cosas de él y recuerdo que él nos decía que muchas veces le preguntaban a la señora de los tintos, a un señor que pasaba por la calle, señor, ¿usted qué opina de esto? Y él daba su opinión y salían cosas que no esperábamos. Entonces yo creo que se puede testear con personas que del común, no necesariamente relacionadas con el producto como target, y también lo podríamos hacer ya con el target específico. Yo haría algo como eso, probar, a ver cuál es la reacción de la gente. A la manera de los test de usabilidad web, a ver cómo reacciona la gente y cómo funciona la gente y qué percepciones tiene y de ahí sacar conclusiones. Y si vemos que la cosa funciona, pues para adelante, ¿no? Y si no, hacer cambios. Sergio, muchas gracias. Llegamos al final de nuestro webinar de hoy de creatividad y marketing digital. En nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana, Interlab Escuela Latinoamericana de Negocios e Internet y CM Latam, te damos gracias a ti y damos gracias a todas las personas que asistieron a este webinar. Sergio, que pases una buena noche y estamos prontos a vernos de manera presencial en el curso intensivo. Claro que sí, gracias Luis Carlos y gracias a todos por sus preguntas y por su participación. Insisto, quienes quieran en el mismo Twitter seguir discutiendo, con mucho gusto. Un abrazo para todos. Gracias, Sergio. El Twitter de Sergio es @SergioLlanoA. @SergioLlanoA. Lo hemos escrito en el chat y lo vieron en la presentación igualmente de Sergio.